Hola, un gusto tenerte de vuelta. Gracias por acompañarnos. En el siguiente video vamos a revisar el webinar pasado acerca de la normativa ISO 12100, análisis de riesgo, así como algunos ejemplos, ejercicios y tips de seguridad de maquinaria. Si te gusta el contenido, te recomendamos darle like, comentar, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Que lo disfrutes. Para quienes no me conocen, su servidor Héctor González, tengo el gusto de ser coordinador EUSHNET en zona occidente. Están ahí mis datos. Igual al final voy a colocar, van a ver un slide donde estarán los datos de mis demás compañeros. Entonces, vamos a comenzar. Les recuerdo brevemente, muy rápido, EUSHNET es una compañía dedicada a la fabricación de dispositivos de seguridad. Como pueden ver, va desde cerraduras inteligentes, interlocks, cortinas de seguridad, controladores de seguridad, relevadores de seguridad, el EKS, que es un dispositivo de control de acceso, paros de emergencia, pulsadores de validación, entre otros. Muy bien, les comparto la agenda del día. Vamos a repasar brevemente lo que nos dice la ISO 12100 de análisis de riesgo. Vamos a preguntarnos y a responder por qué hacer un análisis de riesgo. Vamos a conocer qué es el método HRN y algunos tips de reducción de riesgo en base a buenas prácticas de ingeniería, funciones de seguridad, medidas adicionales y una conclusión final. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. ¿Qué nos dice la normativa ISO 12100? Como les digo, les voy a platicar de manera muy breve. Esta normativa nos ayuda con una serie de pasos esquemáticos a determinar los peligros de nuestras máquinas. Se los voy a colocar en el siguiente diagrama, pero ustedes pueden encontrar el webinar que dio nuestro compañero Timothy acerca de análisis de riesgo. Lo ve en la parte de YouTube, lo vemos más detallado, más explicado todo esto. Yo lo voy a repasar muy breve para enfocarme en algunos ejemplos, en el método, en algunos tips. Y bueno, ahí lo pueden encontrar. Brevemente, ¿qué nos dice la normativa ISO 12100? Vamos a determinar los límites de nuestra máquina. Después vamos a identificar los peligros potenciales. Vamos a estimar el riesgo de dichos peligros. Vamos a evaluarlos y nos vamos a preguntar, ¿nuestra máquina es segura? Sí, no, sí, sí, perfecto. Ya acabamos, documentamos y listo. Si no, ahí es cuando vamos a aplicar las medidas de reducción de riesgo. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hacer un análisis de riesgo? Y creo que hoy en día está siendo muy nombrado este término de análisis de riesgo en todas las plantas y creo que es importante nosotros saber para qué estamos haciendo esos análisis de riesgo y por qué hacerlos, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo nos va a ayudar a obtener el orden de urgencia de los peligros que puede tener nuestra máquina para saber el orden en los cuales los queremos mitigar. Este propósito, bueno, tiene el propósito, perdón, de evitar accidentes, evitar multas, cuidar la imagen y generar una responsabilidad social. Entonces, creo que el hacer un análisis de riesgo en nuestras máquinas es muy importante. Las normativas se están actualizando constantemente, las leyes de México se van a actualizar y hay que prepararnos. Muy bien. Tenemos este diagrama de la normativa ISO 12100, donde nos vamos a centrar el día de hoy, o lo que vamos a revisar, o en qué parte vamos a revisar el diagrama, es en la estimación de riesgo y la valoración del riesgo. Para ello, para la parte de estimación, nosotros tenemos una serie de peligros en nuestras máquinas. Voy a sacar el puntero, aquí está. Tenemos peligro A, B y C. Entonces, en esta parte de la estimación, nosotros debemos catalogarlos de forma, en medida de urgencia a mitigar dicho peligro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener peligro A con urgencia a lo mejor alta, en base a una clasificación numérica que les vamos a dar. Entonces, es el método que ahorita vamos a revisar, pero lo que queremos lograr a simple vista es eso,
generar una tablita, un documento donde catalogue mis peligros y veamos cuál es el más urgente y cuál es el menos urgente. Ahora, este método que vamos a estar revisando se llama método HRN, que es el método Hazard Rating Number. Se creó una serie de especialistas de seguridad, lo crearon con el fin de determinar cuantitativamente los valores de seguridad o las variables de seguridad que vamos a ver de acuerdo a los peligros de nuestra máquina. Entonces, no me voy a centrar tanto en leer toda esta parte de las tablitas, simplemente es para que se den una idea. Al final en el ejercicio va a quedar un poquito más claro, pero el propósito es que veamos, tenemos una frecuencia de exposición, que es el tiempo que nosotros vamos a estar interactuando a puerta abierta, interactuando con la máquina. Puede ser anualmente o puede ser constantemente. Entonces, dichos términos van a tener un valor numérico, los cuales nosotros vamos a colocar en nuestro peligro que vayamos a evaluar y así vamos a estar realizándolo con las siguientes variables para al final determinar la urgencia del peligro. Entonces, tenemos primero la frecuencia. Después vamos a evaluar la severidad de la posible lesión. Puede ir desde una herida superficial muy leve, un corte también muy leve, hasta una fractura menor, mayor o la misma muerte en sí. Y como pueden ver, va escalando, va aumentando dicho valor numérico del HRN conforme es más grave la lesión. Lo siguiente es la probabilidad de ocurrencia. Aquí también es importante nosotros saber qué tan probable es que ocurra dicho evento. Casi imposible o seguro sí va a suceder. Lo mismo, en esta tablita de HRN te dice el valor numérico que puedes tú estar encontrando de acuerdo al peligro de tu máquina. Y por último, tenemos el número de personas, ya sea 1, 2, sería el número 1, el factor 1 HRN, 3, 7 o más de 8 personas. Ahora, ¿para qué tener todos estos números, estos datos, estas variables? Pues bueno, al final nosotros queremos multiplicar todas esas variables de nuestro peligro para estimar, para saber cuál es la urgencia o cuál es el nivel de riesgo de dicho peligro. Puede ir desde 0, que es despreciable, o sea, prácticamente no necesita ninguna medida adicional de las que ya tiene la máquina, o puede ir al muy alto, que es arriba de 500 puntos, para que se necesita hacer urgente. Se necesita esto ya que se realice. Estas tablitas es muy fácil que las puedan encontrar en la normativa, la ISO 12100, o le pueden ustedes con gusto buscar en el buscador Hazard Rating Number para que puedan ustedes tener las tablitas y hacer los ejercicios. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el ejercicio usando este método de Hazard Rating Number. Entonces, nosotros tenemos esta paletizadora. ¿Sí? Este es un robot que va a estar ordenando estas botellas para colocarla en un palet. Está en una banda donde hay unas cortinas de seguridad y podemos apreciar que hay una puerta con un interlock. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros debemos de determinar son los peligros en nuestra máquina. Entonces, tenemos, en este caso, el peligro puede ser el golpe del robot, el atrapamiento de la banda, el golpe del producto, que se te llega a caer el producto, o una descarga eléctrica. Y con ello ya vamos a empezar a llenar nuestra tablita. Ahora, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿cómo sé qué peligros va a generar mi máquina o qué situaciones de riesgo puede tener mi máquina, ¿no? ¿Qué te dice en la normativa ISO 12100? En la parte final hay un anexo, que es el anexo B1, B2, donde te clasifica los tipos de peligro y te da una serie de ejemplos de dicho tipo de peligro, así como te puede dar una consecuencia y te ayuda a que en la misma normativa guiarte al punto exacto donde puedes lograr, gracias a ese punto, mitigar ese peligro. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, aceleración y desaceleración. ¿Qué puede ocasionar? Que a lo mejor que te atropelles, que te machuques, etc.
Ahora nos dice que nos vayamos al apartado 6.2.2.1, donde te dice que se debe considerar factores geométricos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor coloquemos el uso de espejos, el uso de una visibilidad en la zona correctamente para saber cuándo está acelerando o desacelerando dicha máquina. Este es solo un ejemplo de muchos que te da este anexo y te los divide, te los clasifica en los tipos de peligros. Estos son los tipos de peligros que hay en el anexo B1. Son peligros mecánicos, eléctricos, peligros térmicos, auditivos, por vibración, radiación, por materiales líquidos y ergonómicos. Se los colocamos sobre todo en referencia a que muchos nos centramos en los peligros mecánicos o peligros eléctricos y muchas veces a lo mejor el peligro que necesitamos mitigar urgentemente es el peligro auditivo y no lo tomamos en cuenta a lo mejor en la serie de peligros que colocamos en nuestra máquina. Entonces, es importante nosotros saber los tipos de peligro que hay y con eso ya nosotros crear una base sólida del ejercicio, del análisis de riesgo del método que vamos a usar, en este caso el HRN, y colocar nuestros peligros. Ahora sí, ya tenemos idea más o menos qué otros peligros existen. Igual nos vamos a quedar con los mismos peligros que ya habíamos visto. Pero, pues como no le podemos decir a la máquina, oye, necesito que te pongas seguridad y que no lastimes a mis operadores, ¿no? Necesito que funciones bien y todo, ¿no? Pues no podemos decirle así. A lo mejor nos está asustando mucho la inteligencia artificial y en un futuro a lo mejor las máquinas pues va a ser algo increíble, ¿no? De que ya hoy en día la inteligencia artificial está escribiendo canciones y películas y eso, pero por el momento no, o sea, hay que aterrizarnos. El momento es cuidar la seguridad en estos métodos para nosotros tener una idea de cuál es el peligro urgente a mitigar. Muy bien, entonces, con nuestra tablita vamos a empezar a llenar cada columna por columna de acuerdo a la tablita previa que ya les había mostrado del HRN. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es darle un valor numérico a cada parte de la severidad de los peligros, frecuencia de peligro, probabilidad y las personas que pueden involucrarse en dicho peligro. Con ello, vamos a nosotros tener ya un orden de urgencia en mitigarlos. En este caso, por ejemplo, vámonos con el golpe de robot, ¿sí? Le pusimos de número, le pusimos un 6 porque te puede causar una fractura mayor. El atrapamiento de la banda un 4, una fractura menor y así con golpe y con descarga. La frecuencia que voy a estar interactuando con el robot no es alta, no es a lo mejor semanalmente, mensualmente, porque el robot está trabajando por sí solo. Pero a lo mejor el atrapamiento de banda y el golpe de producto es un poco más elevado porque vamos a estar interactuando en recoger todo ese material o a lo mejor estar acercándonos a dicha banda o a dicho producto. La probabilidad de que pueda ocurrir puede ser también en el golpe del robot, puede ser un 5, que puede que pase, o en el atrapamiento de banda sea más probable que pase, ¿sí? Aquí es importante aclararles que la seguridad, por ahí escucho mucho a mis compañeros decir que luego la seguridad o esta parte de la probabilidad es muy subjetiva, porque a lo mejor para mí es muy probable, para otra persona a lo mejor no es tan probable. ¿Qué te recomienda aquí la normativa? Que cuando tengas este dilema de colocar a lo mejor una probabilidad menor o una probabilidad mayor, que le coloques la probabilidad mayor. Al final, con ello vas a poder mitigar de manera más exacta lo que es tu peligro, reducirlo hasta un nivel tan bajo que sea aceptable. Entonces, en este caso, el atrapamiento en banda tiene una probabilidad que es muy probable que pueda ocurrir. Por eso se colocó un 8. Ahora, las personas que pueden estar involucradas, en este caso, pues todas son una. No hay tantas personas que estén revisando el proceso, agarrando lo que son los pallets, agarrando el producto, revisando, entrando a la máquina. Por eso se colocó uno. Ya con todos estos valores, lo que estamos haciendo, vamos a ir multiplicando
lo que es fila por fila para nosotros tener un valor total del HRN. Como pueden ver, en rojo salió el peligro más alto que yo, por lo menos, yo no hubiera pensado que hubiera salido el peligro más alto. Uno a veces cree que puede ser el golpe de robot. Y ojo, sí es un peligro que necesitamos mitigar, necesitamos resolver, pero no es el más alto. Y este método es lo que te ayuda a que nosotros nos demos cuenta con un valor ya más exacto, con una multiplicación, a saber cuál es el peligro más importante, el cual necesita el apoyo de funciones de seguridad, de prácticas y pues bueno, de todo lo que ahorita vamos a estar viendo. Entonces, pues bueno, excelente, lo logramos, ya pudimos saber la urgencia de estos peligros, ya pudimos saber que el atrapamiento de banda necesitamos ponerle medidas de protección. Lo anotamos, lo revisamos y ahora vamos a tratar de con los siguientes pasos que vamos a implementar, van a ser medidas de reducción de riesgo. Nuevamente, les pueden servir, anótenlos porque son unos tips recién salidos de horno y creo que les va a ayudar mucho, ¿sale? Muy bien, para ello, ¿qué nos dice la reducción de riesgo? Nos dice que debemos de tener buenas prácticas de ingeniería, o sea, un diseño seguro. Luego, funciones de seguridad, que son los dispositivos de seguridad. Y en tercero, métodos adicionales, capacitación y entrenamiento. Aquí es muy importante, y voy a resaltar el 1, el 2 y el 3, que debemos nosotros seguir dicho orden para poder reducir el riesgo de nuestra máquina. Como les decía, tenemos un orden, ¿sí? No podemos empezar a reducir nuestro riesgo con la capacitación y entrenamiento. Sí es una forma de reducirlo, pero no podemos empezar en base a la ISO 12100 lo que te recomienda. Entonces, este número 1, 2, 3 está por algo, porque al final muchos de los riesgos que nuestra máquina puede llegar a tener se reduce muy fácil con buenas prácticas de ingeniería y a lo mejor ya no es necesario saltarnos al 2 y a lo mejor al 3 es una capacitación muy breve. ¿Sí? A lo que voy es que hay un orden para todo. Entonces, eso es lo que nos dice la normativa. Ahora, vamos a ver cada una de estas medidas de reducir el riesgo y vamos a darles algunos tips. Entonces, pongan acá mucha atención. Lo primero, ¿qué les recomendamos? Colocación de guardas, lo más posible, ¿sí? Estamos hablando que al final las guardas nos van a ayudar a determinar un perímetro, a cerrar un perímetro para que personas que no estén capacitadas o que no sean las correspondientes a ese proceso puedan acceder. Y es tanto proteger la máquina como proteger a la persona. Entonces, el primer tip que les damos para colocar estas guardas es que tengan estos paneles que sean removibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor no tiene paneles removibles, la guarda se dañó por X o Y razón, por algún montacargas que no llega a pasar. Entonces, aquí lo importante es, si tenemos una guarda que tenemos que quitarla toda y se dañó solo una parte, pues nos va a quitar mucho tiempo. El hecho de quitarla, parar la máquina, colocar una nueva, en lo que traen la nueva, en lo que la instalan, en lo que le revisan, todo, se llega a complicar mucho. Entonces, si tenemos estos paneles removibles, nos ayuda bastante a que a lo mejor el paro de la máquina sea con un tiempo mucho menor y queremos que nuestra máquina trabaje, porque al final es eso, o sea, el diseño de una máquina o la función principal de una máquina es que trabaje, ¿sí? Que haga el producto final, ¿sí? Entonces, el hecho de tener paneles removibles ayuda bastante, paneles reemplazables ayuda bastante. Lo siguiente, hay que cuidar mucho también las alturas entre lo que es el piso hacia la primer parte de nuestros paneles de nuestra guarda. En este caso, la normativa de guardas te recomienda que sea hasta 30 centímetros de altura entre el suelo y la primer parte de lo que es la guarda, con el fin de que, pues a lo mejor si es un poco más alto, personas se van a querer, pues, meter, o si es un poco más bajito, pueda a lo mejor desequilibrar lo que es la guarda o pueda causar algún accidente, por muchas cuestiones.
Entonces, ese sería el segundo tip. Y el tercer tip es que nuestra guarda no debe quitarnos la visibilidad de lo que hay dentro de la guarda, dentro de la máquina. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver una guarda y perfectamente podemos ver el interior de lo que está pasando con estos robots. Eso es una correcta visibilidad. En cambio, si colocamos una guarda que tenga un color amarillo, pero que sea muy, muy brilloso, ojo, amarillo sí está permitido. Lo que no está permitido es que sea tan brilloso que llegue a taparte la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final a lo mejor sacamos esa imagen de internet y hasta la fecha yo no sé qué hay adentro de la guarda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la visibilidad cuando lleguemos a colocar la guarda. Ahora, ¿qué más nos dicen las buenas prácticas de ingeniería? Otro tip es reducir la velocidad de los movimientos de nuestra máquina. Si, por ejemplo, mantenimiento quiere revisar la máquina a puerta abierta con un deadman switch, con un pulsador, lo que sea, muy bien, pues nada más hay que reducir la velocidad de de dicho robot, de dicho proceso, porque al final con eso nos va a ayudar a que entre más baja sea la velocidad, más fácil podemos nosotros evitar el golpe del robot. Entonces, la probabilidad en el HRN, en el método que vimos, va a bajar, ¿sí? Y eso nos va a ayudar nosotros a nuestro método que no sea la urgencia principal, ¿sí? Eso es bastante amigable cuando estemos interactuando con el proceso de la máquina en el interior del mismo. ¿Qué más va a pasar si disminuimos la velocidad? Pues con ello disminuimos la severidad de la lesión. No es lo mismo que una máquina esté trabajando a altas velocidades, a baja, y con ello pues tú puedas a lo mejor recibir un golpe muy leve a una fractura inmediata. Creo que eso nos ayuda bastante cuando necesitamos realizar estos movimientos, controlar y reducir las velocidades de nuestra máquina. Y por último, y también es importante este otro tip dentro de los movimientos de la máquina, es tener indicadores de qué está pasando con la máquina, ya sea algún sonido, alguna luz, algún indicador, alguien que esté gritando, la máquina está encendida. También puede ser una buena forma, un buen tip, pero que sea un aviso de que la máquina está trabajando y con ello nosotros podemos estar conscientemente de lo que está pasando en nuestra máquina. Es otro tip de los cuales podemos darles para una buena práctica de ingeniería, un diseño seguro y reducir el riesgo. Dentro de este primer apartado de buenas prácticas, también es importante cuidar la ergonomía, el ruido, la radiación y la temperatura. Entonces, son muchos factores que debemos de cuidar, muchas cuestiones que debemos de anotar, recordar, repasar, pero al final, si los vamos haciendo en este orden como lo estamos revisando, créanme que les va a ayudar mucho a tanto evitar accidentes como evitar accidentes de las personas, a que la máquina o el producto final también se dañe. Entonces, es encontrar un equilibrio entre la seguridad y el proceso de la máquina. Ahora, vamos a las funciones de seguridad. También vamos a revisar muchos tips que les recomendamos para para tener una correcta función de seguridad en nuestras máquinas. Ok, primer tip, cortinas en L. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos estas máquinas donde necesitamos ingresar por el cuerpo completo, necesitamos caminar al interior de la máquina, colocamos una cortina en vertical, detecta que estamos adentro, pero ¿cómo aseguramos que seguimos adentro de la máquina? ¿Sí? Pues bueno, colocando una cortina de forma horizontal. Entonces, con ello vamos a detectar en la cortina horizontal que aún hay una persona dentro de lo que es la máquina y por ende la máquina no va a trabajar hasta que la persona se haya retirado de dicha cortina. Entonces, es una muy buena función de seguridad el estar colocando cortinas en él. Ahora, también es importante tener modos
para cada jerarquía en la parte de las plantas, ya sea un modo para mantenimiento, un modo para seguridad, un modo maestro, un modo para operador. El hecho de tener varios modos de operación nos ayuda bastante para cuidar qué está pasando con nuestra máquina y saber que no le muevan, quien no debe de moverle a ciertas características de la máquina. Para ello, tenemos lo que es el pulsador de validación, que nos ayuda a que una vez pulsado podamos entrar a revisar la máquina, que la máquina esté trabajando en un solo eje a una velocidad baja y revisar, que mantenimiento revise que la máquina esté trabajando, pero de forma segura. Si es, como les repito, es un pulsador, vas caminando, la máquina está trabajando, sueltas el pulsador, arreglas lo que tengas que arreglar, lo presionas nuevamente, la máquina trabaja bien, perfecto. Adicional a eso, tenemos el sistema EKS. Este sistema lo que hace es, cada cierta área tiene programada una llave. Entonces, con esa llave, tú vas a programarle tu nombre, en qué área estás, hasta si quieres le puedes poner un equipo de fútbol favorito. Tiene 116 bytes de información de memoria para que al final si la programaron la llave a mi nombre y yo soy mantenimiento, solo yo pueda ingresarla, pueda dar acceso, es mi llave, es mi responsabilidad, para que pueda yo mover a las funciones de mantenimiento de la máquina. Y que los operadores no estén adivinando las contraseñas, luego están queriendo cambiar las recetas, agilizando, no sé, que la máquina sea más rápida para que su turno acabe más rápido, o que la máquina se dañe para que ellos ya se vayan a la casa. Hay muchas cuestiones que a veces hay que cuidar, ¿no? de la máquina. Entonces, ese es el propósito de esta combinación del pulsador de validación con el sistema EKS, que es un control de acceso. Igual, si quieren saber más información de estos métodos del EKS, de este control de acceso y pulsador de validación, tenemos toda una capacitación que posteriormente les podemos dar. Muy bien. Escuché un pequeño ruido, no sé si fui yo, pero he visto muchos comentarios que se escucha mal o que casi no se escucha. No sé si reseteando mi audio igual pueda hacer, o si me confirman que sí se escucha bien y que no se ha trabado, pues entonces hay que revisar su audio respectivamente, ¿no? Ya lo Osvaldo, estoy, Javier. ya lo estoy revisando yo aquí con los contactos en particular. No te apures, continúa. Muy bien, no pasa nada. Al final queremos que todos escuchen bien esta presentación, ¿no? Igual todos los que están aquí, al final vamos a estar subiendo esta capacitación, este entrenamiento a nuestra página de YouTube para que también ahí puedan escuchar el audio, apreciarlo totalmente bien sin que se traben sus respectivas computadoras o celulares. Muy bien. El tercer tip que nos brinda la parte de funciones de seguridad es nosotros tener un método de escape, una liberación de emergencia, un escape de emergencia, con el fin de que si alguien se puede quedar atrapado dentro de la máquina, pueda salir. Y un ejemplo muy sencillo para que puedan entender un poquito la referencia de estos interlocks es en las cajuelas de los coches. Anteriormente en las cajuelas de los coches pasaban muchas cuestiones que no voy a decir, y ya ahora todas las automotrices por ley tienen que colocar como una llavecita, como un gancho, una forma de que si alguien se queda adentro de la cajuela, pueda salir. Esto mismo es en el tip 3, brindar un medio de detección y de escape como función de seguridad dentro de nuestras máquinas. Ahora, como tip 4, trabajar siempre con doble canal de seguridad. Y aquí también es muy importante y de hecho puede ser hasta muy fácil porque solo es hacer una redundancia, el término de colocar doble canal de seguridad es el término de redundancia, para nosotros aumentar el nivel de seguridad y con ello aumentar la función de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos, imagínense, tenemos un canal, se llega a dañar dicho canal de seguridad, el otro no se va a dañar, el otro hay una probabilidad muy, muy pequeña, casi nula de que se interrumpa al mismo tiempo, pero cuando pase, el otro va a detectar que no está llegando la señal, el relevador va a detectar que no llega la señal
y con eso va a detener la máquina. Entonces, estructurándolo un poco mejor, el doble canal de seguridad nos ayuda a asegurar que si un canal falla, el otro nos avise que falló, ¿sí? Ok, siguiente tip. Vamos muy bien, ya estamos casi acabando todos estos tips de la segunda parte, pero hay muchas veces máquinas amplias que no es tan viable estar colocándole paros de emergencia cada cierta distancia. Entonces, para ello nosotros recomendamos mucho el uso de este paro de emergencia por tirón o nuestra familia, en este caso se llama la familia de RPS. Lo que hace es colocamos este dispositivo de un extremo al otro de la máquina, de esta máquina que es muy amplia, y por medio de un cable y unas argollas vamos a estar en todo el área, todo el perímetro de lo que es la máquina, y que siempre haya una forma de que si llega a haber algún accidente o que alguien se atora o que algo llega a pasar, en todo momento tengas la posibilidad de jalar dicho cable y detener el proceso, detener la máquina de forma segura. Y por ejemplo, si tuviéramos paros de emergencia y los colocamos inadecuadamente y a lo mejor la persona está atrapada de otro lado, yo tengo que llegar hasta el otro paro de emergencia que está a una distancia un poco larga, y en ese ratito que tardo en llegar al paro de emergencia, activarlo, puede que la persona se haya lastimado más, puede que haya ocasionado algo más inadecuado. Entonces, este sería otro tip. Si tenemos una máquina amplia, colocar esta cuerda de vida. Muy bien. Otro de los tips, de los últimos tips que damos en las funciones de seguridad es, vamos a colocar los interlocks de forma que evitemos un fácil bypasseo o una fácil manipulación, que no esté pasando, que muevan el interlock, que muevan el actuador. Entonces, el colocar el interlock fuera del alcance convencional nos ayuda también, es una excelente función de seguridad para que evitemos que se bypassee, evitemos inclusive que lo puedan manipular, que puedan cambiar cables, que puedan hacer muchas cuestiones. Solo aquellos que lleguen a lo mejor con la capacitación, con la técnica, a lo mejor en este caso con la escalera, con la herramienta, etcétera, van a poder quitar o desinstalar el interlock, pero no cualquier persona. Entonces, el colocarlo fuera de alcance es también muy buena práctica. Colocarlo a lo mejor con un montaje con guardas, y aquí también es importante y lo que recomendamos mucho, colocar el actuador o lo que es la llave o la contraparte del interlock, colocarlo con tornillos de seguridad. ¿Qué son estos tornillos? A lo mejor ya muchos le hemos hablado de estos tornillos, igual repaso lo que es estos tornillos. Una vez enroscado el tornillo, ya no se va a desenroscar porque tiene una pequeña como montañita, una pequeña inclinación que hace que se resbale lo que es el tornillo para que tú desenrosques el tornillo. ¿Cómo se puede quitar? Pues ya con expertos de mantenimiento, área de mantenimiento, con algunas pinzas, estrategias, etcétera, pinzas y cuestiones de a lo mejor hacerle una abertura a lo que es el tornillo, se pueden quitar. Pero, ojo, nuevamente lo repito, ya lo está haciendo alguien experto de mantenimiento, ya no lo está haciendo cualquiera, a lo mejor alguien más fuera de ese rango de mantenimiento. Y entonces eso nos va a cuidar muchísimo a que no haya bypasseos en nuestras máquinas. Ahora sí, vámonos a la parte 3, que son métodos adicionales, capacitación y entrenamiento. ¿Qué recomendamos? Tip número 1, tener un correcto y una estructura correcta de planes de capacitación. Tip número 2, contar con un estándar de etiquetado de peligros. También excelente el hecho de tener una correcta visualización de lo que puede pasar de mi máquina, los peligros que genera mi máquina. Siempre tener consciente o la guía de uso de equipo de protección personal, revisar que lo estén usando correctamente, y aparte de la correcta capacitación para realizar candadeos locales y lotos. En este caso pueden ver en la imagen de aquí de mi derecha, pueden ver un paro de emergencia, es de los que nosotros llegamos a manejar,
donde se abre lo que es como un anillo para colocar tu candadeo y puedas realizar esta buena práctica de candadeo local para que nadie pueda, o sea, pones el candado y solo tú puedes resetear el paro de emergencia quitando el candado. Es una muy buena práctica y algo que estamos recomendando mucho. Sale tanto en los paros de emergencia como en los interlocks, en las guardas, hacer un correcto candadeo local. Muy bien. Pues bueno, ya se pasó muy rápido todos estos 38 minutos. Ya llegamos a lo que es la conclusión. Entonces, de conclusión podemos decir que el método HRN, Hazard Rating Number, nos va a ayudar a darle un orden de importancia a los peligros de la máquina. Esto también nos va a ayudar a que nuestro análisis de riesgo esté más completo y podamos nosotros lograr mitigar el riesgo con buenas prácticas, funciones de seguridad y métodos adicionales. Y como siempre, es importante que se apoyen de su asesor de confianza. Jamendo.com